Analistas que nos ayudan a navegar las crisis de nuestro convulso mundo. Pensadores que rompen con grandes mitos. Y destacados personajes que nos ofrecen maneras únicas de entender nuestro entorno. Cada semana conversamos con las figuras que están moldeando nuestras sociedades. En esta edición especial de Efecto Naim, recogemos los mejores momentos de nuestra sección de entrevistas. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Cada semana tengo el privilegio de conversar con algunas de las personas más interesantes del mundo. Son gente que moldea nuestras realidades y que nos afectan a todos en muchos sentidos o que nos ayudan a entendernos mejor. Sí sabemos que las entrevistas que les presentamos gozan de inmensa acogida. Visitando nuestra página web, efectonaim.net, encontrará sin costo alguno todas las entrevistas que hemos presentado en este programa a través de los años, 10 años. Se sorprenderá de cuán actuales y relevantes son algunas de estas conversaciones con líderes del pensamiento mundial. Así, hoy hemos preparado un programa muy especial. Vamos a sintetizar los mensajes, las sorpresas, las lecciones, los puntos de vista de los extraordinarios invitados que nos han acompañado en los últimos meses. Nuestros invitados con frecuencia nos dan herramientas, maneras de pensar que son muy útiles para entender las crisis que caracterizan nuestro convulsionado planeta. Desde las guerras hasta el cambio climático, las crisis económicas, las crisis de salud, etc. Una de estas invitadas es la ganadora del premio Pulitzer, se llama Elizabeth Kolbert. Esta periodista ha viajado en todo el mundo, por todas partes, documentando el impacto que tenemos a título individual los seres humanos en el planeta. Y es que aunque sabemos que la crisis climática es la mayor amenaza que enfrenta el mundo, a veces es difícil comprender la magnitud del daño que nosotros los humanos hemos causado a nuestro propio medio ambiente. Es por esto que le pedí a Kolbert que nos diera algunas cifras que ilustraran esta preocupante tendencia, que la pusieran en contexto, que nos dieran una imagen de cuál es la dimensión del problema. Y esto fue lo que nos contestó. Okay, I'll start with one number. Comenzaré con un número. La humanidad ha transformado cerca de la mitad de la superficie libre de hielo del planeta. Lo hemos hecho a través de la agricultura, de la deforestación, de la minería, de la construcción de ciudades. Esa es una forma de ilustrar nuestro impacto sobre la Tierra. Y te daré otro ejemplo. Hemos aumentado tanto la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera que un cambio de esa magnitud no ha ocurrido en muchos millones de años. The atmosphere now is a product, partly of natural forces and partly of human forces. Hoy día la atmósfera es producto en parte de fuerzas naturales y en parte de fuerzas humanas. O consideremos esa gran fotografía tomada por un sumergible japonés en la que se aparecían bolsas plásticas en la fosa de las Marianas. Esa depresión del fondo marino de casi 11.000 metros de profundidad. Es muy difícil ir a cualquier rincón del planeta, desde lo más lejano de la atmósfera hasta el fondo del océano, donde no se note el impacto de los humanos. Ahora bien, hemos provocado estos impactos inconscientemente o sin querer queriendo. ¿Llegaremos a tener una naturaleza que sea modificada por los humanos de manera consciente? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es cada vez más sí. The answer to that is yes. Hay una variedad de iniciativas en todo el mundo que intentan modificar y alterar la naturaleza para así contrarrestar los efectos del calentamiento global. De esos esfuerzos, sus promesas, sus peligros, también nos habló Kolbert. Y de nuevo, puede ver la entrevista completa en nuestra página web efectonaim.net. Ahí está, sin costo alguno. Por supuesto que para hacer frente con eficacia a la emergencia climática y a tantas otras crisis que nos afectan, hace falta líderes importantes, capaces de tomar decisiones difíciles pero necesarias, líderes capaces de motivar a sus seguidores, motivar a sus pueblos a que tomen estas decisiones para el futuro, para tener un mejor futuro para todos.
La experta en manejo de crisis, Juliette Kayyem, una invitada que he tenido en el programa, se ha dedicado a asesorar a presidentes, ministros, empresarios, líderes de todo tipo para enfrentar grandes catástrofes y para entender cuál es la mejor manera de enfrentar estos acontecimientos. Kayyem nos contó cuáles son los principales errores y puntos ciegos de los líderes a la hora de responder a las emergencias, a las catástrofes. I don't know if it's optimism or if it's negligence or arrogance or some combination of all of them, but No sé si tiene que ver con optimismo, negligencia, arrogancia o una combinación de todas las anteriores, pero cuando la gente alcanza posiciones de liderazgo, tiende a creer que lo peor no va a ocurrir o que si llegase a ocurrir, será la responsabilidad de otra persona. A menudo lidero ejercicios con gobernadores, alcaldes o jefes de empresa en los que les pido que diseñen un plan sobre cómo responderían ante un eventual desastre. Y te sorprendería el número de veces que estos líderes me dicen, bueno, es que no ocurriría de esa manera, pero la realidad es que no sabemos cómo se va a desarrollar el desastre. so one important thing is to accept that leadership includes crisis leadership. Así que un tema muy importante es aceptar que el liderazgo también incluye liderar en momentos de crisis y que el peor de los escenarios sí puede ocurrir. El segundo aspecto que resaltaría es la comunicación. No puedo decirte cuántas veces creo que el miedo y el pánico se pudieron haber minimizado si la información adecuada se hubiese comunicado en el momento indicado, ofreciendo a las personas una sensación de que las cosas están bajo control. La gente que ha sido impactada por una crisis quiere que aquellos que se están comunicando les den cifras reales sobre lo que está pasando y les den esperanza. Eso es clave. That's key. Aunque las crisis generan profunda inestabilidad, sufrimiento humano, pérdidas materiales, incertidumbre, otro de mis invitados nos aseguró que no todo es negativo, que hay razones para tener esperanza, para ser optimista. Se trata ni más ni menos de Yuval Noah Harari, uno de los pensadores más brillantes e influyentes de nuestros tiempos. También uno de los autores más vendidos del mundo. He tenido el gusto de tenerlo en este programa ya 2 veces. En su última aparición en el programa le pregunté si pensaba que el mundo se había vuelto ingobernable, si las condiciones para gobernar eran más difíciles hoy en día. Y su respuesta nos sorprendió. Miren. I don't think that politics now is like more difficult than it was a century ago or 500 years ago. No creo que la política hoy sea más difícil que hace un siglo o que hace 500 años. Y no creo que sea malo que haya más grupos que se hayan unido al debate político. Sí, es mucho más difícil llegar a un acuerdo, pero es un proceso de tomar decisiones mucho más representativo que refleja los intereses de un segmento más amplio de la humanidad. Y no es el caso que cuando permites que más personas participen, se genera una situación ingobernable. You need to change how the system works. Hay que cambiar cómo funciona el sistema. La última vez que esto ocurrió fue en los años 60. En Estados Unidos tenemos el movimiento por los derechos civiles y por la equidad de las mujeres y de la comunidad LGBT. Parecía que había caos. La temperatura política estaba en alza, hubo asesinatos, disturbios y demás. Al mismo tiempo, en la Unión Soviética, todo parecía completamente pacífico. Nadie hablaba contra el gobierno. No había desacuerdo alguno. 20 años más tarde, es la Unión Soviética la que colapsa. Pues a través de un proceso difícil, Estados Unidos descubrió cómo incluir a más personas en el sistema, cómo balancear más intereses y opiniones. Y el resultado fue una mejor democracia que funciona para el beneficio de más personas. Así que sé que la situación puede parecer caótica, pero el caos no es siempre algo malo. Del caos nacen nuevas cosas. Out of chaos are born new things. Fascinantes conversaciones sobre temas que, queriéndolo o no, nos afectan a todos. Al regresar a la pausa, seguimos con más entrevistas memorables de Efecto Naim. No se vayan. Y seguimos con esta edición especial de Efecto Naim, donde presentamos los extractos de algunas de las conversaciones más memorables, conmovedoras e impactantes que hemos tenido con nuestros invitados. Este año hubo personas que rompieron mitos y nos invitaron a reconsiderar la manera como vemos y entendemos nuestra realidad. Entre ellos estuvo el destacadísimo, muy respetado, influyente Steven Pinker.
es uno de los principales estudiosos del cerebro y del comportamiento humano. Uno de sus focos de investigación ha sido en torno a nuestra manera de pensar y los errores que cometemos en ese proceso. Nos explicó por qué podemos llegar a tener una percepción errada de los peligros que nos rodean. Miren. News focuses on events. Las noticias se enfocan en los eventos, y una de las fuentes de las falacias lógicas es que basamos nuestras estimaciones de riesgo, probabilidad y peligro en los eventos que tenemos en la memoria, en esos eventos que vemos en las noticias y suponemos que son comunes. En una sociedad tecnológicamente avanzada, lo que deberíamos hacer es basarnos en los datos, no en las anécdotas. Now, a news site is an anecdote server. Ahora bien, un sitio de noticias es un proveedor de anécdotas y es casi garantizado que le da a la gente una impresión errónea de la realidad, de modo que eventos como los tiroteos en las escuelas, los accidentes de avión o nucleares tienden a dar la impresión de que nuestros hijos están en riesgo cuando van a la escuela, de que los aviones son peligrosos y de que la energía nuclear es insegura. Por supuesto, estos eventos no deben ser censurados, pero creo que debería haber un mayor esfuerzo para ponerlos en un contexto estadístico. ¿Cuál es la probabilidad de ser asesinado por un terrorista en una escuela? What fraction of the annual homicides are exemplified by this gory, sensational story that we're reporting? ¿A qué porcentaje de los homicidios anuales corresponde esta sangrienta historia sensacionalista sobre la cual estamos informando? Por poner un ejemplo aún más explícito, y que considero una absoluta negligencia periodística, cuando inicialmente se aprobaron las vacunas contra la COVID-19, hubo historias de personas que se contagiaron aún estando completamente vacunadas. Una historia como esa puede dar una impresión equivocada de que los casos excepcionales son comunes. Can lead to the misimpression that breakthrough cases are common. El profesor Steven Pinker no fue el único experto que nos invitó a confiar más en los datos. También lo hizo Seth Stephens-Davidowitz, un reconocido economista y autor estadounidense. Las rigurosas investigaciones de Stephens-Davidowitz se enfocan en el poder de los datos, concretamente en los que dejamos voluntariamente, sin quererlo, en Internet, datos nuestros. Él asegura que esta información, acumulada a niveles que no tienen precedentes, si la estudiamos de ciertas maneras que él sugiere, puede ayudarnos a entender el mundo y tomar mejores decisiones, o a buscar pareja, o hasta ser más exitosos. Pues los datos a veces nos revelan hallazgos que van totalmente en contra de lo que pensábamos. Por ejemplo, miren lo que nos contó sobre los emprendedores. Entrepreneurs who succeed. They tend to be older. Los emprendedores que alcanzan el éxito tienden a ser mayores. Existe un mito de que los grandes emprendedores son jóvenes. Mark Zuckerberg tenía 19 años cuando fundó Facebook. Bill Gates también tenía 19 años cuando fundó Microsoft. Y Steve Jobs tenía 20 años cuando fundó Apple. Pero cuando consideras los datos sobre el vasto universo de los emprendedores, vemos que la edad promedio de la emprendedora o el emprendedor exitoso es 45 años. Y las probabilidades de crear un negocio exitoso aumentan a medida que nos acercamos a los 60 años de edad. Es decir, una persona de 60 años de edad tiene 3 veces más probabilidades de crear un negocio exitoso que una persona de 20 años de edad. Así que los emprendedores suelen ser mayores. Suelen ser personas que durante años han aprendido mucho sobre el ámbito en el que trabajan y han demostrado éxito. Han sido buenos empleados, han alcanzado los niveles más altos y luego, en la mediana edad, deciden comenzar un negocio exitoso. Ilusiones, mitos y falsedades que debemos tener en mente, debemos aprender a identificar para no dejarnos engañar. Vamos a hacer una breve pausa, pero no se vaya, porque seguiremos recordando algunos de los mejores momentos de nuestras entrevistas con personas que influyen en el mundo a todo nivel. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim. Este año conversé con individuos que nos ofrecieron perspectivas muy únicas y nos asombraron con su manera de analizar nuestras sociedades. La lingüista Amanda Montell, por ejemplo, es la autora de un libro muy aclamado. Se titula De culto, el lenguaje del fanatismo.
Allí explora cómo el lenguaje de culto se ha infiltrado en los aspectos más inesperados de la vida cotidiana, desde los negocios hasta la cultura del ejercicio, etc. Los cultos ahora existen hasta en el mundo digital y nos explicó cómo eso está teniendo profundas consecuencias para la política y para la sociedad. Una de las prioridades de los cultos es construir barreras que dificulten la salida de sus miembros. Danos algunos ejemplos de las tácticas, las prácticas que utilizan los cultos para la retención de las personas que ya se han inscrito o que ya forman parte del culto, que ahora se quieren ir y no lo logran. Los casos más evidentes son cuando se logra aislar físicamente a las personas, cuando se logra que los miembros de un culto se muden de sus hogares. Este fue el caso de mi papá, quien pasó su adolescencia en un culto bastante notorio llamado Synanon en contra de su voluntad, pues mis abuelos se mudaron a un lugar remoto que aspiraba a ser una utopía socialista en San Francisco, en el estado de California, en los Estados Unidos. Ahora bien, también se puede aislar fácilmente a alguien psicológicamente, y es por eso que vemos que tantos grupos de culto se forman en Internet. Estos grupos en línea no captan nuestra atención tan rápido como los que se reúnen en persona. Pensamos, ¿existe únicamente en Internet? ¿Qué tanto mal puede hacer? But I say this jokingly, but I also mean it sincerely. The algorithm is the ultimate cult leader. Sin embargo, y digo esto a modo de broma, pero también con sinceridad, el algoritmo es el líder de culto supremo. Los algoritmos incentivan nuestros sesgos, expanden las diferencias ideológicas hasta llegar a un punto en el que vives en un mundo insular digital que tiene su propio idioma, su propia retórica especial y su propio conjunto de ideas. En este mundo nunca te encuentras con personas que tienen perspectivas distintas a las tuyas, y si fuese el caso, tienes el lenguaje a la mano para desestimarlas. Creo que la razón por la cual nuestra cultura está tan cargada de conflicto es por el ambiente de culto que se ha formado en las redes sociales. Is because of the cultishness that has formed on social media. Otra de nuestras invitadas nos llevó a entender el comportamiento de los consumidores, las empresas y hasta las crisis económicas de una manera totalmente novedosa, a través de la antropología. Se trata de la galardonada periodista y autora Gillian Tett, quien lleva casi 30 años reportando sobre economía y finanzas. Actualmente es una de las principales editoras del Financial Times, que como sabemos es una de las principales publicaciones del mundo. Tett también es antropóloga y ha desarrollado lo que ella llama antrovisión para entender mejor el mundo de los negocios, aplicando la antropología a las empresas. Tett nos demostró con ejemplos concretos cómo aquellas empresas que toman en cuenta los principios de la antropología pueden salir ganando. Miren. Kit Kat was initially a British biscuit. Kit Kat fue inicialmente una galleta británica y así se comercializó y exportó a todo el mundo en el siglo XX. Pero al llegar a Japón no se vendió muy bien. Luego, en el año 2000, cuando Kit Kat ya había sido adquirido por la empresa suiza Nestlé, algunos directivos notaron que las ventas de esta galleta aumentaban en Japón cada año cerca de la celebración de Año Nuevo. Cuando investigaron, se dieron cuenta de que algunos adolescentes japoneses estaban usando este chocolate como una especie de símbolo de buena suerte para sus exámenes, porque la palabra Kit Kat suena como la frase japonesa Kito Katsu, que significa venceremos. Los encargados de Kit Kat podrían haberlo descartado como una excentricidad japonesa, pero más bien comenzaron a comercializar la galleta como un símbolo de Kito Katsu. Y en 3 o 4 años, la mitad de los adolescentes japoneses consumían Kit Kat con ese fin. Luego fueron más allá y crearon sabores inspirados en la cocina japonesa, como el Kit Kat de té verde, el Kit Kat de matcha o el Kit Kat de wasabi. And then Kit Kat became so localized that tourists going to Japan began to buy it as a Japanese product, not a British product. Y entonces el Kit Kat se volvió un producto tan local que los turistas que iban a Japón empezaron a comprarlo como un producto japonés y no como un producto británico. Más adelante, las barritas de Kit Kat de té verde empezaron a producirse en Alemania. Así que hoy día, una barra de Kit Kat de té verde es británica, suiza, japonesa, alemana.
La respuesta es todas las anteriores. Y esto es un signo de la increíble creatividad e innovación que podemos tener cuando reconocemos que la cultura es moldeable, que no está definida. Y sueño con que los políticos vean el mundo como una barra de Kit Kat. And I dream of politicians looking at the world like a Kit Kat bar. Y para terminar este especial de entrevistas, no podía dejar de incluir a un invitado estelar, muy especial. El aclamado actor, compositor, productor, dramaturgo, cantante, letrista, ni más ni menos que Lin-Manuel Miranda. Y por supuesto le pregunté sobre su exitosa carrera y sobre su reciente producción musical para la película Encanto. Y también conversamos sobre política y nos invitó a entender el activismo desde un ángulo muy diferente. Tú no solo eres un exitoso hombre de teatro, dramaturgo, sino que también eres un gran activista. Eres un activista en función de causas sociales, tienes un compromiso muy grande con tu Puerto Rico querido. Cuéntanos cómo se mezcla este activismo político con tu música. Bueno, yo creo que el activismo viene del mismo sitio en tu cuerpo de la inspiración. Es la cosa que no te deja quieto. Si eso es una melodía o una canción que no puedes dormir porque estás pensando en esa melodía, eso es lo que tienes que hacer. Si eso es una injusticia o algo que leíste en el periódico que no te está dejando quieto y tú tienes oportunidad de ayudar en alguna manera, you have to act on that too. Yo creo que vienen del mismo sitio del espíritu and how to act on it. Nuestros entrevistados no dejan de sorprendernos y fue muy difícil decidir qué incluir y qué no incluir en este programa especial. Pero afortunadamente pueden ver la versión completa de todas estas entrevistas y de nuestros reportajes y demás segmentos sin costo alguno en nuestra página web, efectonaim.net. Visítenos. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana.